Buenas tardes, chicos. Por aquí su monitor de anatomía patológica 2, Johan C. Rivera, y vamos a estar hablando o abordando eh, las, los temas del sistema gastrointestinal. Vamos a comenzar con esofagitis y vamos a conceptualizar. Podemos definir la esofagitis como una inflamación de la mucosa esofágica, que de acuerdo a cuáles sean sus factores de riesgo o sus causas, podemos clasificarlas en tres grandes grupos. La esofagitis por reflujo, que es la más frecuente, esofagitis infecciosa o química y esofagitis eosinofílica. En su epidemiología tiene unos datos muy específicos y es que se han encontrado datos que arrojan entre un 20 y un 25% a los países occidentales, con una gran frecuencia en estos, mientras que solo entre un 3 y un 5% pues afecta a los países de Asia. Este es muy frecuente en los hombres alrededor de los 40 años, pero también lo podemos ver en lactantes y niños. Vamos a conocer un poquito de los factores de riesgo o causas, y estas son una disminución del tono del esfínter esofágico inferior. También puede ser por hernias hiatales, porque hay una eliminación inadecuada o lenta del contenido que está en el esófago, junto también con una reducción de la capacidad de la reparación de la mucosa esofágica, o porque haya un problema en la posterioridad de este tubo, ya sea en el duodeno o en el estómago, porque haya un vaciamiento lento o pues que haya una disminución del volumen en el contenido gástrico, es decir, que este volumen pues se disipe lentamente. En la esofagitis, anatómicamente, es decir, macroscópicamente, que vamos a encontrar una mucosa edematizada e hiperémica, perdón. Esto es lo que vamos a encontrar a grosso modo en la esofagitis, independientemente de cuál sea su causa. Ya en la esofagitis, en cuanto a la microscopía, podemos encontrar que tendremos una hiperplasia de las células basales. Vamos a ver o vamos a encontrar de igual forma un alargamiento de las papilas del epitelio del esófago. Juntamente vamos a encontrar que vamos a ver un agrandamiento entre un 20 y un 25% del grosor del epitelio. Si esta, si esta esofagitis es producto de una esofagitis eosinofílica, producto de alérgenos como es el polvo, eh, los metales pesados, inhalar productos químicos, me puede dar una esofagitis eosinofílica, y entonces en ese caso, solo en ese caso, o que ya la esofagitis por cualquier otro tipo, independientemente de la causa, sea una esofagitis muy agresiva, podemos encontrar eosinófilos en la submucosa y en la lámina propia del epitelio de la mucosa esofágica. Vamos a encontrar aquí, miren este esofagitis por reflujo, el aumento, ahora hiperplasia de estas células. También encontramos un aumento en las papilas de la misma, de la mucosa esofágica, y dependiendo o no de su intensidad o si es una esofagitis eh, eosinofílica, encontraríamos eosinófilos en la submucosa. Aquí, en esofagitis por reflujo, vamos a ver esta misma cantidad de la hiperplasia de las células basales, junto con esa, pues ese alargamiento de esas papilas, aunque en este corte no lo podemos ver a grosso modo. Como este es un tipo de inflamación que normalmente es una inflamación aguda, pues vamos a encontrar neutrófilos y células que sean características de este tipo de inflamación. Y una esofagitis por reflujo. Dentro de las complicaciones podemos encontrar hemorragias de la mucosa esofágica, podemos encontrar muchas veces producto de cuál sea esa causa, pues me pueda ulcerar la mucosa. Podemos encontrar un esófago de Barrett, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, o un cierre del tubo causando un tipo de estenosis esofágica.
Ahora hablaremos un poquito acerca del esófago de Barrett, que se define como una condición adquirida como resultado de una lesión en la mucosa esofágica, donde existe una sustitución de un epitelio esofágico. Ustedes saben que es plano, estratificado, no queratinizado, por un epitelio columnar eh, de las células pues, del estómago. Entonces, además de estas, pues, encontramos células caliciformes que nos ayudan al diagnóstico de la misma. Esto es muy frecuente a los hombres y se cree que existen pues eh, una relación en cuanto a los hombres y las mujeres. Y aunque es bastante frecuente en los hombres, se cree que, que también afecta a las mujeres. Y decimos que la proporción con respecto al sexo entre esta enfermedad es que por cada 3 hombres afectados hay una mujer afectada. Su incidencia está en aumento en los últimos años y aparece en un 10% de las enfermedades con reflujo gastroesofágico. Y me explico. Se cree que todas las personas que tengan una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, de todas esas personas, solamente un 10% va a desarrollar un esófago de Barrett. Este es más frecuente en hombres blancos alrededor de los 40, 60 años, es decir, caucásicos, y aumenta el riesgo, su presencia, pues, de un adenocarcinoma de esófago. Este también se ve un aumento en su incidencia con la obesidad, con la ingesta de café, con con relaciones a una enfermedad, por ejemplo, como la miastenia gravis o o la poliomielitis. Este también se asocia al consumo de tabaco, se asocia al consumo pues, de alcohol y la presencia del Helicobacter pylori. Se cree que esta metaplasia surge porque las células germinales pluripotenciales, que tienen la capacidad de diferenciarse a partir de estas características dominantes del estímulo. Es decir, que el esófago de Barrett surge porque estos jugos gástricos, estos jugos gástricos, pues llegan por una deficiencia del esfínter esofágico inferior, porque hay una deficiencia del mismo, pues estos jugos gástricos llegan a la pared de la mucosa esofágica, haciendo que se cree un estímulo para que las células esofágicas pues cambien su epitelio para poder así resistir a los jugos gástricos. Por eso, el mismo se sustituye de un epitelio, que es el normal en el esófago, pero se cambia por un epitelio como parecido al del estómago para poder soportar los jugos que provienen de aquí. Ya conociendo esto, en la macroscopía, el esófago de Barrett se ven como unos parches de la mucosa roja que se ve aterciopelada y que se extiende a través de la unión gastroesofágica. Eh, Estos parches de mucosa aterciopelada pues se interponen con una mucosa sana, por lo que nos da como una apariencia como de una mucosa parecida a un tablero de ajedrez, es decir, una mucosa sana interpuesta por una mucosa afectada. En este caso sería aterciopelada, como la ven aquí. Pues entonces, en el esófago de Barrett existen una clasificación de acuerdo a cuánto se ha extendido esa mucosa terciopelada o esa mucosa metaplásica desde el esfínter gastroesofágico inferior. Y podemos clasificarlo en dos, un esófago de segmento largo o un esófago de segmento corto. El esófago de segmento largo se extiende eh, por encima de 3 centímetros o más pues, del esfínter gastroesofágico inferior, y el de segmento corto pues no ha sobrepasado los 3 centímetros desde el esfínter gastroesofágico inferior. En cuanto a su microscopía, vemos la presencia de las células caliciformes dentro de esta sustitución del epitelio, y son las células caliciformes las que nos dan el diagnóstico de un esófago de Barrett, porque si no se podría considerar como una metaplasia intestinal. Entonces, ¿qué encontramos? Vamos a ver esa metaplasia, es decir, ese cambio de un epitelio maduro por otro, que normalmente por aquí debería de ser plano estratificado, no caracterizado como lo está aquí. Por aquí vemos una sustitución de ese epitelio, las células caliciformes, y también podemos encontrar
pues vesículas de mucosa que se tiñen como de una coloración azul parda. Puede haber displasia y si la hay, pues se clasifica si es una displasia de alto grado o de bajo grado, que nos podría arrojar, pues si existiría la formación de un adenocarcinoma de esófago. Miren aquí, igualmente, metaplasia, metaplasia de un epitelio por otro, bueno, el cambio de un epitelio por otro, vemos esa metaplasia intestinal, la aparición de las células caliciformes, productoras de moco, y pues ellas nos hacen el diagnóstico del esófago de Barrett. Así continuando, hablaremos acerca de la úlcera péptica. La úlcera péptica, una úlcera, para poder definir e introducir este tema, se considera como una pérdida de la continuidad de una mucosa que se extiende desde la muscular de la mucosa hasta incluso poder atravesar la misma. Entonces, esta normalmente pues es una interrupción o una discontinuidad de la mucosa del tubo digestivo que puede pues atravesar la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular propia. Incluso si la atraviesa podría ser algún tipo como de perforación en el tubo digestivo. Las úlceras pépticas es importante que sepan que son lesiones crónicas y que normalmente están en el tubo digestivo, pudiendo entonces encontrarse en cualquier porción del tubo digestivo, aunque tiene algún tipo de proporciones pues más comunes donde aparezca. En cuanto a su epidemiología, aproximadamente qué sé yo, unos 4 o 5 millones de personas tienen una úlcera péptica y cada año pues se diagnostican aproximadamente entre 3.500 a 4.000 casos nuevos de úlceras pépticas. Solamente de úlceras pépticas pues mueren unas 5.000 personas al año. Esta es 3 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación de 2 a 1. Es decir, que tenemos, pues por cada 2 hombres que tienen una úlcera péptica, tenemos una mujer con la misma enfermedad. Las mujeres se ven con una mayor exposición, pero luego de las menopausias. Este es más frecuente encontrarlo entre la tercera década de vida hasta la séptima década de vida. Es bueno que sepan que las úlceras pépticas son más frecuentes en la primera porción del duodeno, aunque hay algunos libros que hablan acerca de la unión gastroduodenal. Eh, la segunda porción o la segunda parte más frecuente donde pueden aparecer una úlcera péptica es la curvatura menor del estómago, cerca del antro, y también en la unión gastroesofágica inferior. Estas pueden aparecer luego de una gastroyeyunestomía o porque tenemos el síndrome de Solinger-Ellison, que también es muy frecuente encontrarlas aquí junto con el divertículo de Meckel. En cuanto a su patogenia, las úlceras pépticas son producidas porque hay un tipo de desequilibrio entre los mecanismos que protegen a la mucosa gastroduodenal y aquellos que les causan algún tipo de fuerza dañina. Eh, Tenemos factores protectores que es importante que todos conozcamos de la mucosa gástrica, como son la secreción de bicarbonato, el transporte a través de la membrana, el riesgo sanguíneo, la capacidad que tiene ese epitelio gástrico de regenerarse, la secreción de moco, la elaboración de prostaglandinas, el flujo